Gracias, Mara, por invitarme a esta sesión. Igualmente pienso que es un reto hablar de este tema del exposoma. Este es, de hecho, el segundo round que nos echamos en seminarios de exposoma porque hace 15 días estamos justo en otro seminario sobre exposoma. Bueno, yo les voy a presentar, el propósito de esta presentación es hablar sobre algunos temas relevantes sobre exposoma en México. Primero sobre la exposición a contaminantes ambientales en México. Después vamos a incluir el reto de esta presentación, que es cómo incluimos el tema del cambio climático en nuestra exposición. Y después vamos a hablar de un caso específico, que es un proyecto que estamos desarrollando en Chiapas, en el sureste de México. Entonces, bueno, agradecer a mis colaboradores que contribuyeron en esta presentación y un poco hablarles primero de algo que se ha venido hablando durante la sesión, que es de qué estamos y de qué hemos estado expuestos en México durante la vida. Aquí podemos ver cómo hay exposiciones que podríamos llamar pretransicionales, hasta las últimas que se han hablado ahora de microplásticos y cambio climático, y en realidad estas han venido ocurriendo a lo largo de la historia y estamos expuestos al cúmulo de estas exposiciones en México. Había un meme que decía que antes nos exponíamos a plomo y ahora a microplásticos, y en realidad no es así porque tenemos las dos cosas, pero además seguimos teniendo asbesto, pero además seguimos teniendo humo de leña, ¿no? Entonces todas estas exposiciones en México, como vamos a ver en el caso al final, ocurren al mismo tiempo y ocurren a lo largo de la vida en diferentes escenarios como ya se mencionó. Estaba pensando al principio cuando presentó Bob cómo podíamos hacer nuestro propio exposoma, empezando desde que vivíamos aquí en Ciudad de México y no teníamos ni la menor idea de que estábamos en la ciudad más contaminada del mundo. Después nos fuimos a hacer proyectos de exposición a humo de leña, a metales. Entonces, los que somos de esa generación y estamos aquí somos como sobrevivientes que hemos estado expuestos a todo esto, y por eso tal vez algunos ya no están, y eso desde luego se modifica en los diferentes escenarios urbanos y rurales. Eso es muy importante y ocurre durante toda la vida, todas estas exposiciones conjuntas. Además, ahora tenemos, desde el punto de vista de este exposoma externo, un gran driver, podríamos decir, una gran exposición a la que estamos expuestos, que es el cambio climático, y yo voy a tratar de platicar un poco cómo este tema se involucra y se incorpora en el estudio del exposoma junto con todos los otros. Tenemos diferentes eventos en salud que ya se han asociado al cambio climático de manera más directa o indirecta, desde los golpes de calor hasta la inseguridad alimentaria, pasando por efectos cardiovasculares, efectos de daño renal agudo y crónico, y demás enfermedades que están siendo estudiadas desde el punto de vista del cambio climático y que desde luego interactúan con otras exposiciones. Y esta gran exposición, como pueden ver aquí, simplemente ha ido aumentando con el tiempo. Hemos tenido en el 2024 el año más caluroso de la historia desde que tenemos registros, pero además el enero pasado fue el enero más caluroso que hemos tenido en la historia, así que mantenemos la tendencia a la alza. Y este es un gran tema para considerar en el exposoma. ¿Qué ocurre en México? Pues en México básicamente tenemos un incremento de la temperatura mayor al global. O sea, si en el mundo la temperatura creció 1.9 grados, en México ha crecido 2.14 grados y la pendiente es aún más elevada. Hay sitios como en Ciudad de México, en las islas de calor, donde ya se ha documentado que la temperatura se ha elevado hasta en 3 grados con relación al histórico. Y las tendencias son más o menos esas que vemos ahí, de acuerdo con los datos de la UNAM, bajo diferentes escenarios de cambio climático. Básicamente esperamos esos incrementos en la temperatura, con regiones más o menos
afectada, sobre todo en el norte y en algunas regiones del sur, sureste. Este incremento en la temperatura como una exposición global tiene varios efectos. De manera crónica vamos a estar expuestos a temperaturas promedio más altas, va a haber más olas de calor, está habiendo más olas de calor y de manera muy importante está habiendo más días con temperaturas extremas en todo el país, en todo el mundo, pero especialmente en todo el país. Entonces ese es como el gran escenario y esto nos genera lo que ahora se conoce como un estrés térmico que tiene un componente agudo y un componente crónico. Y como vamos a ver, eso está relacionado con la manera en cómo nos exponemos, por una parte, y en la manera en cómo manejamos los tóxicos cuando ingresan a nuestro organismo. Eso tiene efectos importantes. Hay una serie de factores que influyen en la termorregulación, como tiene que ver la edad, el sexo, la ocupación, desde luego, y otros. Y por eso se ha comenzado a desarrollar un área en salud pública, en salud ambiental, que es sobre el cambio climático y el exposoma. Como dice acá, el cambio climático afecta la distribución y las cantidades de factores ambientales y su asociación con eventos biológicos y en salud. Aquí hay que incluir no solamente los químicos, sino como vamos a decir, también los biológicos y los físicos. El físico principal es la exposición a radiaciones ultravioleta, pero algunos de los ejemplos de los biológicos tienen que ver con enfermedades transmitidas por vectores y la distribución de pólenes, por ejemplo. Y después, como vamos a ver más adelante, también tiene que ver con la distribución y el comportamiento de los contaminantes en el ambiente, como por ejemplo el ozono. Entonces, todas estas, el cambio climático está induciendo, está acelerando, está haciendo más graves muchas de estas exposiciones ambientales y sus efectos en la salud. Entonces, ahora digamos lo que se está desarrollando es este exposoma climático que tiene que ver con los estilos de vida, con la parte social, con la exposición crónica a la temperatura, pero también con la manera en cómo manejamos y digamos, podemos metabolizar las sustancias químicas en nuestro organismo. Entonces, por la parte del exposoma externo, voy a poner un par de ejemplos. El más claro de ellos es cómo se ha modificado nuestra exposición al ozono. Si ustedes se fijan bien, el día de hoy estamos en lo que llamamos en México una contingencia ambiental por ozono, que empezó desde ayer. Estamos en marzo, es la tercera del año, y estas exposiciones y estas contingencias ambientales por ozono están aumentando y van a seguir aumentando en el escenario de cambio climático. Básicamente, el ozono es un contaminante secundario que se forma por la interacción de sus precursores en presencia de temperatura y radiación. Entonces, básicamente, lo que estamos teniendo en Ciudad de México es más días calurosos que tienen más días de exposición a ozono, así que se pueden preparar para más contingencias ambientales de aquí en adelante. Ese es el ejemplo más claro de cómo el cambio climático modifica el exposoma externo a través de los contaminantes atmosféricos. Y eso, bueno, requiere de todo un estudio multidisciplinario para entender cómo se movilizan y cómo los tóxicos se están comportando de manera diferente en estos escenarios de cambio climático y cómo también los factores sociales incluyen en ellos. También la parte del exposoma interno tiene que ver con el cambio climático. Básicamente, muchos de los tóxicos nosotros podemos exponernos, podemos metabolizar y podemos excretar de manera diferencial los tóxicos ambientales en escenarios normales y en escenarios de cambio climático. Como ya dije, muchos de estos podemos exponernos mucho más por estos cambios climáticos, pero también es cierto que se modifica la manera como nosotros metabolizamos los genobióticos en el interior.
Básicamente, en condiciones de deshidratación, por ejemplo, podemos tener una dosis interna mayor y esto puede tener un impacto mayor en los órganos blancos y eso puede llevar a diferentes efectos dependiendo del tóxico que estemos hablando. Vamos a hablar un poco, por ejemplo, de los plaguicidas, pero tiene que ver con eso. Entonces, este escenario de cambio climático también modifica la parte de cómo absorbemos los contaminantes, porque tenemos estas mayores concentraciones y también porque algunas sustancias se vuelven más volátiles y las podemos absorber con mayor facilidad. Entonces, esta tasa de absorción de los genobióticos se incrementa y podemos tener más dosis interna. También se modifica el metabolismo en condiciones de estrés hídrico. Nosotros somos capaces de transformar las sustancias tóxicas de manera más eficiente en estos escenarios y por lo tanto ellos se pueden también volver más tóxicos. Estamos también estudiando cómo se modifica la eliminación de los tóxicos a nivel renal en condiciones de deshidratación aguda o de deshidratación crónica provocada por el cambio climático. Y eso es una cosa que estamos estudiando en este proyecto en Chiapas a través de algunos biomarcadores. Además de eso, y como si fuera poco, también el cambio climático modifica, por ejemplo, la manera como los mosquitos transmisores del dengue metabolizan los insecticidas y los vuelven menos ineficientes. Entonces presentamos este artículo donde se muestra eso y donde esa partecita del exposoma que tiene que ver con los tóxicos y los vectores también está empezando a jugar un papel importante. Y luego tenemos la interacción entre las variables climáticas y las variables sociales, ¿no? Porque tampoco es que todos estamos igualmente expuestos a los riesgos del cambio climático y tampoco todos tenemos la misma capacidad de respuesta. Entonces, hay muchos factores que tienen que ver con los factores sociales, de edad, los ambientales, los de género, que modifican la manera como enfrentamos los riesgos climáticos y cómo nos enfrentamos a ellos. Nosotros hemos empezado a manejar y estamos tratando de hacer estudios en lo que llamamos escenarios sindémicos, como el que les voy a mostrar. ¿Qué es esto? Son una serie de escenarios que ocurren en el país en donde están coexistiendo diferentes exposiciones ambientales y además coexisten diferentes enfermedades. Por ejemplo, en Chiapas, la desnutrición, ¿no? Con las enfermedades diarreicas todavía, con enfermedades crónicas. Entonces, estamos tratando de vincular la parte del concepto de exposoma con el de escenarios endémicos y voy a tratar de poner un ejemplo al final. Tenemos varios de estos, los escenarios de zonas industriales muy contaminadas, las propias ciudades o sitios que tienen especiales vulnerabilidades como el que les voy a mostrar. Entonces nosotros estamos trabajando en esta región de Chiapas, que es la región del Soconusco, que tiene 15 municipios, la extensión territorial que se muestra ahí, y alrededor de 800,000 personas que viven ahí y que viven muy dependientes de la producción agrícola de exportación. Ahí se produce mucho plátano para exportación, caña de azúcar y muchos otros frutales. Más del 80% de la actividad económica es actividad agrícola que tiene un intenso uso de plaguicidas y además, como vamos a ver, es una zona endémica de dengue. Entonces, todo eso coexiste en esta situación y además es un sitio donde hay un especial problema social que es el de la migración. En el último año pasaron alrededor de 800,000 migrantes de Centroamérica y Sudamérica hacia México y más del 60% lo hicieron a través de Tapachula, que es la capital de esta región del Soconusco, y se generó una crisis social bastante importante. Además de eso, hay migrantes que vienen de Centroamérica o que vienen de otras regiones de Chiapas y que trabajan en las fincas de café y en las fincas de los frutales, y ese es un problema histórico. Entonces, todo esto
ocurre al mismo tiempo y por eso creemos que es necesario hablar y recuperar los conceptos de escenarios sindémicos y el concepto de exposoma. Entonces, por eso tenemos exposición a altas temperaturas que se han ido incrementando. Tenemos riesgos de eventos hidrometeorológicos extremos, como huracanes y sequías, y tenemos una alta exposición a plaguicidas, como ya mencioné, siendo uno de los estados con mayor número de intoxicaciones por plaguicidas en el país, la mayoría de los cuales ocurren en esta región. Y además hay problemas de contaminación atmosférica porque, como voy a mostrar en el mapa, hay un alto índice de uso de leña para cocinar y también hay la zafra que quema la caña durante una etapa bastante importante. Todo eso ocurre en esta situación social que yo describía y ahí es donde creo que la parte del socioexposoma tenemos que desarrollarlo mucho más porque es un componente muy importante de este tipo de estudios. Ahí se ve más o menos la tendencia de incremento de la temperatura, que es más o menos la que está ocurriendo en todo el país. El día de ayer ya había 37 grados en Tapachulas, por si quieren ir. Y apenas está empezando la temporada de calor. Esos son algunos de los datos. Y en el Atlas de Vulnerabilidad al Cambio Climático, que es una herramienta que tiene el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, se puede ver cómo el estado y específicamente esta región sur es de una alta vulnerabilidad, no solamente por cómo se están comportando las variables climáticas, sino por la capacidad de respuesta que se tiene en la región. Ahí es donde creo que también lo de las flechas en otras direcciones conviene mucho analizarse, porque no es solo a nivel personal, sino es a nivel de las comunidades y las instituciones que tenemos que analizar esta capacidad de respuesta o de adaptación, como se llame, ¿no? Pero es muy importante. Entonces, tenemos los datos de exposición a plaguicidas. Estos son solamente exposición a organoclorados, también se utilizan organofosforados, muchos de los cuales están prohibidos, pero se siguen utilizando y se utilizan en una mezcla muy variada que muchas veces es difícil de determinar. Adicional a eso, ya mencionaba yo que es una zona endémica de dengue. Nosotros tuvimos el año pasado un aumento muy significativo de casos de dengue en todo el país y en el caso de esta región fue de más del 60% de incremento, que tiene que ver con las variables climáticas y con la circulación de serotipos nuevos en la región. Entonces, ese tipo de información en donde interactúan las variables del virus, del vector y de los serotipos es muy importante también para tener la visión completa. Aquí se puede ver como un porcentaje muy importante de las viviendas aún utilizan leña para cocinar. En el mapa nacional se puede ver como de un uso muy intensivo y también los periodos en que el cultivo de la caña requiere de la quema y se generan muy altas concentraciones de partículas respirables. Y finalmente ya mencioné lo de la migración, que tiene estos dos componentes, el de la migración temporal hacia las fincas y hacia los cultivos, y la migración de tránsito hacia los Estados Unidos, que por ahora parece que se ha detenido un poco, pero sigue siendo un problema latente en la región. Y además tenemos problemas de calidad del agua. Estos son muestras en diferentes puntos, no se alcanza a ver bien, pero hay muchos que no cumplen con la normatividad y además se encuentran algunas sustancias químicas que no cumplen con la norma oficial mexicana. Ya mencioné que algunos plaguicidas como el paratión se comportan de manera diferente con el incremento en la temperatura, siendo básicamente más volátiles e incrementando la exposición. Entonces todo eso ocurre al mismo tiempo, igual faltan flechas, pero cuando lo ponemos así, esto es lo que está ocurriendo al mismo tiempo en los escenarios sindémicos en México y es donde necesitamos la aproximación de estos marcos conceptuales como el del exposoma. Entonces, todo eso que dije está incluido en este círculo. Todas estas situaciones interactúan entre sí,
para hacer algunos riesgos más altos, y toda esta exposición, toda esta coexposición ocurre pues a lo largo de todo el ciclo de vida, como se ha venido diciendo permanentemente, y es todo el conjunto de exposiciones y riesgos que está afectando el transcurso y los riesgos de la enfermedad. Algunas poquitas cosas que estamos haciendo en la región. Entonces nosotros tenemos este programa, que es un programa de intervención para reducir los riesgos al cambio climático. Básicamente es una cointervención desarrollada con las comunidades y las instituciones locales para construir un sistema de alerta temprano que reduzca el riesgo del impacto del cambio climático en la zona, y tenemos varios indicadores y acabamos de terminar la línea basal, y también estamos haciendo cuestionarios, y también estamos haciendo, digamos, encuestas y grupos focales para ver cómo la comunidad enfrenta este nuevo riesgo, ¿no? Entonces estamos en el desarrollo de la creación, de la co-creación de este plan de acción sobre el cambio climático. Eso es lo que queremos, esta intervención. Estamos colaborando con la Universidad Nacional para crear un sistema de alerta temprano a nivel local, a nivel de las comunidades. Las comunidades están aprendiendo a manejar el pronóstico del tiempo, del clima, para protegerse de los riesgos del cambio climático. Estas son algunas de las cosas que ya hemos hecho hasta ahora, que es básicamente el levantamiento de la línea basal para después evaluar la intervención, e incluye un componente cuantitativo y un componente cualitativo también. ¿Qué queremos entonces? Porque además este trabajo hace parte de lo que nosotros llamamos la red de especies, que es una red de estudios en salud planetaria en escenarios endémicos, y así como estamos abordando el del Soconusco, estamos abordando otros, como por ejemplo la región minera en Querétaro, la región de la Laguna en Torreón y otros. Entonces creemos que este abordaje a partir de escenarios endémicos, utilizando el marco conceptual del exposoma, puede ser muy útil para evaluar los riesgos y para generar las intervenciones y evaluarlas. Creo que ese sería el mensaje final. Y en este sentido estamos trabajando no solamente la perspectiva del clima, sino todos estos otros aspectos que vemos que están influyendo en esta exposición conjunta a lo largo de la vida. Entonces sería muy interesante ver cómo podemos aplicar en estas regiones el abordaje del exposoma con varias de las cosas que ya se han dicho hasta ahorita. 20 minutos. Gracias.